Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sala de columnas del Círculo de Bellas Artes, a las personas que están aquí en presencia y también a los que nos acompañan vía streaming. Yo simplemente actuaré de maestro de ceremonias, llamando ahora aquí a los representantes de las distintas instituciones en la ceremonia de inauguración. Simplemente quiero aprovechar para dar las gracias a la Fundación Ortega Marañón y también a Planner Media, porque hemos constituido una alianza, de eso también hablaremos en estos días, de cara a la celebración de este foro, y desde luego trabajar con ellos ha sido un auténtico placer. Y sin más dilación, le cedo la palabra al presidente del Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández León. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de nuestros socios, la Fundación Ortega Marañón, Planner Media y, por supuesto, la presencia y representación tan ilustre del Ministerio de Cultura y Deporte Español. Y, por supuesto, darle la bienvenida como presidente de esta institución a todos ustedes y con especial gusto para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de quien me honro en ser paisano, a pesar de llevar tantos años en Madrid. Hoy vamos a celebrar esta segunda reunión de trabajo sobre ese concepto que se denomina valor de la cultura. Un momento de alianzas. Les hablaré también rápidamente, no se preocupen, de alguna alianza más. Pero decirles que la palabra, el término, el concepto, ese significante casi flotante de cultura, implica muchas cuestiones. Y unido a ese término de valor, nos encontramos precisamente en un campo de interrelación especialmente interesante. La palabra cultura puede tener muchas acepciones. Todos hemos oído hablar de cultura de masas, de alta cultura, cultura cinematográfica, cultura teatral, es decir, es una palabra comodín que sirve para designar una serie de procesos y actividades muy concretos. Pero en el caso del término como un universal, genérico, amplio, podemos entenderlo, y de hecho se entiende, algo así como, si queremos, a los Simmel, cuando nos hablaba de esa provisión espiritual objetivada de las herencias culturales, que nos indica una relación con la cultura del pasado, podemos entenderla en el sentido mucho más positivista o estricto de un Mario Bunge, que nos habla precisamente de la cultura como un sistema complejo en el que el arte, las prácticas artísticas, las prácticas literarias, etcétera, forman un conjunto de él. O como tenemos precisamente a la Fundación Ortega y Marañón, también podríamos aprovechar y citar, ¿por qué no?, a Ortega y Gasset, cuando hablaba que la cultura es esa ecuación que nos ayuda a resolver la existencia humana. Y precisamente ese es uno de los aspectos más importantes de la cultura. Por eso, en esta sesión que vamos a tener hoy, se va a basar o se va a incardinar en tres líneas fundamentales: creatividad, internalización y liderazgo. Miren, además, el concepto de internacionalización es un concepto muy grato para este Círculo de Bellas Artes, para esta institución, por otro lado, autodenominada y así reconocida como Casa de Europa, en el sentido de que nos parece una cuestión fundamental. Incluso yendo más allá, pasemos de la internacionalidad a la transnacionalidad. Y lo digo esto porque nosotros hemos constituido con otras 74 instituciones culturales europeas, hace un año y pico en Berlín, lo que se llama la European Alliance of Academy, una alianza de instituciones culturales que los próximos 2 y 3 de septiembre vamos a tener aquí la segunda asamblea de esta alianza, en el que se apuesta no solo por lo que es fundamental en la cultura, la libertad de creación, la capacidad de un hacer libre,
lo que aporta y el valor de la cultura y de la creación al ámbito social, pero también, cómo no, utiliza el término de transnacionalidad respecto a la cultura para intentar rescatar la apropiación que determinados populismos hacen del término cultura en el sentido identitario. Creemos que la cultura es internacional, pero sobre todo transnacional. Y en ese sentido estoy seguro que esta tarde vamos a tener muchos encuentros interesantes que nos van a ser lo suficientemente sugerentes sobre todos y muchos de estos aspectos en lo que nos parece que debemos estar precisamente en este momento que parece que estamos en una casi normalidad y por tanto nos permite momentos como este en el que la presencia humana, de personas, de contacto visual y a veces casi físico es lo más determinante. Muchas gracias a todos y bienvenidos a esta casa. Muchas gracias, presidente. Y ahora le cedo la palabra a la directora general de la Fundación Ortega Marañón, Lucía Sala. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, presidente, querido Juan Miguel, y gracias, Valerio, por acogernos en esta Casa de la Cultura, ¿no? Este templo de la cultura que ha sido y es una referencia para todos los que formamos parte de este sector. Gracias, Adriana, querida directora general, por acompañarnos en esta tarde y por la presencia en este foro del Ministerio de Cultura, responsable de la política cultural de nuestro país y, por lo tanto, vital para lo que es el dinamismo, el liderazgo y la sostenibilidad del sector. Y gracias, Julián, por ser socio y compañero en esta aventura que empezó hace ya un año y, desde luego, por tu apoyo y desde Planner Media y a tu equipo por ser capaces, ¿no?, de sacar este foro y en estas circunstancias. Querido alcalde, un gusto y un honor tenerle aquí hoy, ¿no? Gracias a todos por seguir aquí, ¿no? Y efectivamente, como decía antes con Julián, esta aventura la empezamos hace un año. Y la empezamos hace más de un año, cuando todavía estábamos confinados, y entonces un equipo de gente, Joan Álvarez, Federico Bullolo y Fernando Rodríguez Lafuente, en el seno de la Fundación, empezaron a pensar, oye, tendríamos que hacer una reflexión serena sobre cuál es el papel que está jugando la cultura en medio de la pandemia, ¿no? Empezamos todavía confinados e hicimos el primer acto presencial en el jardín de la Fundación en el mes de julio del año pasado. Y nos planteábamos cuál era el papel que estaba jugando la cultura y, sobre todo, cómo íbamos a enfocar un año que resultó ser mucho más difícil de que en aquel entonces, en el mes de julio, pensábamos. Y pensábamos en el valor indiscutible que estaba aportando en ese momento a la sociedad y que se hizo, desde luego, mucho más visible durante los días en los que estábamos todos encerrados en casa. Y de ahí surgió ese primer foro del valor de la cultura. Ese foro, que, como decía, se celebró en julio del año pasado, supuso esa primera actividad presencial cuando empezábamos a abrir y cuando desde el sector de la cultura se apostó por abrir, por no quedarnos cerrados y porque sí o sí había que tirar adelante, ¿no? Era una apuesta por ser un espacio seguro, por ser cultura segura, y un espacio por sobrevivir a lo que luego resultó ser un año sumamente complejo para todos, ¿no? Lo cierto es que el desafío no ha sido pequeño y a partir de ahí empezamos a pensar en cuál sería el segundo foro. En ese momento tuve además un almuerzo con Valerio, justo aquí, en esta maravillosa terraza, y empezamos a pensar en sacar ese foro de la Fundación. Es verdad que se impulsa en el seno de la Fundación Ortega Marañón, pero que tenía que ser y tenía la vocación de ser un espacio de la alianza entre las instituciones y desde diferentes organizaciones del sector. Y desde luego creo que no hay mejor referencia que el Círculo de Bellas Artes. Desde ahí la acogida y el trabajo de Valerio y de todo su equipo ha sido extraordinario y desde luego nosotros no queremos más que seguir compartiendo esto, que es un patrimonio de todos, con los diferentes sectores y ámbitos de la cultura. Es verdad que tenemos la vocación, ¿no?, de seguir moviéndolo y desde luego que las siguientes ediciones del foro permitan fomentar ese eje de la cultura que al menos diferentes instituciones en Madrid apostamos por ello. Y apostamos
desde luego, por trabajar en alianza con otros, para preservar y para generar un espacio de debate, para hablar, para dialogar, ¿por qué no para evaluarnos y por qué no para proyectar, ¿no? Un espacio desde la diversidad y el mestizaje que tiene la cultura en nuestro país, desde lo que nos une, pero también desde la diferencia, desde la diversidad. Valores que representan nuestro sector. Y reunirnos desde la sociedad civil, desde la voluntad de construir a un movimiento, la cultura, que nos pertenece a todos, pero que no es patrimonio de nadie. Ortega, como decía el presidente, es verdad que nosotros no podemos tener una intervención sin citar a Ortega, también definía la cultura como el sistema vital de las ideas de nuestro tiempo. Por tanto, movimiento, vida y actualidad, ejes que han definido la creación de este foro, de este espacio. ¿Cuál es el valor añadido que estamos aportando a nuestra sociedad? Desde luego creemos que no existe democracia avanzada sin cultura. Es un valor social, pero también es un motor económico, de innovación y de creatividad, de proyección internacional, como decía el presidente, y de sostenibilidad. Un hilo conductor entre las humanidades y las ciencias. Y también decirlo, ¿por qué no?, ha sido un bálsamo terapéutico en este año y medio de pandemia. La cultura es, pues, un valor esencial sin el que una sociedad no puede ni debe funcionar. Este año, además, hemos querido dar un paso más, ¿no? Y hemos querido crear el Premio al Liderazgo Cultural 2021. Con este premio hemos querido reconocer el liderazgo y el impulso de Isabel Coixet y de Jesús Cimarro, exponentes indiscutibles de nuestra cultura. Gracias a ambos porque hoy estarán aquí y, sobre todo, porque están, porque son y porque existen en este sector. Si no existieran, habría que crearlos. Esperemos que estos sean los primeros de muchos premios que vengan detrás y que nos sirvan entre todos para reforzar el papel de la cultura en nuestra sociedad. Y termino casi por donde empecé. Gracias a las instituciones que habéis hecho esto posible y, como dice Joan, a pulmón y en los tiempos que corren, lo cual, sinceramente, creo que tiene un mérito añadido. Movidos por el único motor de la cultura, que, como dice Fernando Rodríguez Lafuente, es nuestro petróleo. Gracias al Círculo de Bellas Artes, a Planner Media y a todo el equipo de la Fundación Ortega Marañón, por un año más demostrar que un espacio para pensar, para compartir y, por qué no, para soñar, sigue teniendo sentido y que no solo es posible, sino que es necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía, directora general. Y ahora le cedo la palabra a Julián Zavala, que es CEO de Planner Media, el tercer mosquetero, digamos, de esta aventura. Julián. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Valerio. Muchas gracias, Juan Miguel Hernández, presidente del Círculo de Bellas Artes. Es una maravilla estar en esta Casa de la Cultura y es también una maravilla haber compartido la preparación de esta edición, al igual que la anterior, con todo el equipo de la Fundación Ortega Gasset Marañón y con el magnífico equipo de directores o codirectores, eso sí que son los tres mosqueteros, de Joan Álvarez, Federico Bullolo y Fernando Rodríguez Lafuente, que al final son los que han ayudado a que finalmente han hecho posible que al final estemos aquí. Después de oír las palabras de Lucía y del presidente, es complicado incluso aventurarme a definir qué es cultura, ni tan siquiera qué es valor, pero creo que lo podemos definir como que la cultura es lo que, de forma sintética, la cultura es lo que nos identifica, la cultura es lo que vertebra nuestra sociedad. La cultura es lo que nos hace reconocernos, es el reflejo de lo que somos, es lo que somos, en definitiva. Y eso se dice pronto, pero tiene su profundidad y eso hace que sea algo intrínseco que todos entendemos de forma automática cuando nos lo dicen. Esto desde el punto de vista del producto final, del contenido cultural, del artista, del autor. De forma intuitiva, cuando hablamos de cultura, pensamos en arte y en todas las derivadas artísticas, en todas las ramas artísticas y lateralidades que también pueden incluirse dentro del mundo de la cultura. Pero además, y de forma muy importante, y seguramente esto es lo que me gustaría enfatizar más después de las palabras de Lucía, es que además es un sector empresarial, es un sector económico. Además de generar sensaciones, emociones, reflexiones, conocimiento, además
genera actividad económica, genera modos de vida para miles de personas. Es un sector empresarial en el que hay cientos, miles de empresas. Es, por tanto, un sector económico. Cuando el subtítulo de la jornada, después del valor de la cultura, habla de la reinvención, de reinventándonos, de reinventémonos, en términos de contenido y de producto cultural es complicado hacerlo porque la cultura siempre va por delante, siempre sintetiza la esencia de la cultura y la materializa a través de sus contenidos. Donde creo que queda mucho trabajo por hacer es en términos sectoriales, que la sociedad, las instituciones, el mundo de la empresa y el propio sector, los propios autores, artistas, promotores, teatros, cines, discográficas, editoriales, se conciencien de que todos nos concienciemos de que es un sector estratégico. ¿Para qué sirve que sea el sector de la cultura un sector estratégico? Entre otras cosas, para no tener que repetirlo cada vez, porque al final es frustrante tener que reivindicar de forma continua que la cultura es un sector estratégico para cualquier economía, pero más aún para cualquier sociedad. Ahí entran evidentemente las instituciones, entran evidentemente los autores y los artistas, pero entra la sociedad en su conjunto. Todos debemos entender la cultura, nuestra cultura, como un sector estratégico en nuestra arquitectura económica, en nuestra arquitectura política y en nuestra arquitectura institucional. Y que se traslade y que permee a todos los estamentos del proceso de toma de decisiones. En esta ocasión nos acompañan en la jornada de hoy múltiples instituciones, representantes de instituciones de todo tipo del mundo cultural, pero hay muchos otros entornos que contribuyen a la configuración social, sociopolítica de ese carácter estratégico. No me quiero extender mucho más, porque al final lo importante es lo que venga después. Reiterar mi agradecimiento a todos los que nos han ayudado, al equipo también que día a día ha estado tejiendo este evento y esperar que les guste, que lo disfruten y que nos animen, incluso obliguen a celebrar una tercera edición lo antes posible. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Julián. Yo también quiero aprovechar para agradecer a los equipos de Planner Media y de la Fundación Ortega Marañón, con los que hemos trabajado estupendamente bien, y, por supuesto, al equipo del Círculo de Bellas Artes. Ahora le cedo la palabra a Joan Álvarez, que es el codirector de este foro, junto con Federico Buyolo y Fernando Rodríguez Lafuente. Joan. Muchas gracias, Valerio. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y también a los que nos están siguiendo en streaming. En realidad las cosas ahora se hacen ya así, por así decirlo. Y muchísimas gracias a las tres instituciones. Somos tres tenores, tres directores, ¿qué otra cosa era? Mosqueteros, en fin. Estamos con la tríada, por así decirlo. Se han dicho ya muchas cosas en la presentación de esta iniciativa, que es una iniciativa de carácter independiente y que surge, como ha dicho Lucía, como una necesidad de resolver gran parte de la neurosis que nos provocó el confinamiento. El modelo para esto surgió realmente cuando Iñaki Gabilondo, ese gran periodista que se acaba de retirar, empezó con una serie de conversaciones, una serie de charlas acerca de cómo sería el mundo cuando acabara la pandemia. Bueno, en ese momento yo pensé que valdría la pena que nos preguntáramos cómo estábamos viviendo las gentes de la cultura esa pandemia y cómo la imaginábamos el día después. Empezamos con la revista Hoy es Arte, cuyo editor es Julián, y juntamos a 40, 50, 60 personas que compartíamos por medio de una conversación sencillamente nuestro día a día. Se ha hablado de que la pandemia ha provocado un apagón en la cultura. Es verdad y no es verdad. Se ha dado un apagón en todas aquellas actividades que tenían una dimensión presencial muy importante. No se ha dado en aquellas otras que, digamos, están mediadas o mediatizadas por una pantalla. Eso en cuanto a lo que se ha vivido. Y hay otra experiencia que también se ha vivido. Yo creo que hemos vivido como en la caverna de Platón. Hemos vivido con una realidad que nos venía con las sombras que se proyectaban en las pantallas.
Una de las consecuencias de esa experiencia, ahora que salimos y ahora que parece que ciertamente con la vacunación que tenemos y con la situación en la que estamos, pues ya vamos a ir a la nueva normalidad, una de las consecuencias es que el valor de la cultura entró en esa caverna con un valor y ha salido con muchos valores. Desde mi punto de vista, lo que tenemos ahora es una especie de multivalor en la cultura. Tenemos el valor terapéutico, tenemos el valor estético, tenemos el valor identitario, tenemos el valor económico, tenemos el valor de proyección, tenemos un montón de valores. Y está muy bien que la gente que se dedica o la gente que nos dedicamos a la cultura seamos capaces de distinguir esos valores y de tratar de que la sociedad en la que trabajamos y con la que trabajamos lo vean y lo aprecien. Esta es una de las líneas en las que queremos, digamos, mantener o introducir la conversación de este foro. La segunda es la que tiene que ver con la internacionalización, que es un término que se pronuncia con algunas dificultades, la internacionalización. Y lo que vemos claramente es que la globalización ha cambiado con la pandemia, el mundo no es lo que era y no va a ser lo que venía siendo, y está claro que la cultura española hace 120 años era realmente una agonía imperial y ahora somos la tercera potencia cultural del mundo o al menos la tercera cultura que más aprecia la opinión mundial. Ese cambio es realmente importante y creo que tenemos que ser conscientes. Fernando Rodríguez Lafuente, que ha entrado, repite que la cultura y el español son el petróleo que tenemos. Es verdad, yo creo que sí. Y yo creo que hay una cosa importante y es que, como decía la poetisa norteamericana Emily Dickinson, para saber lo alto que somos, tenemos que ponernos de pie. Y creo que es el momento de que la cultura española también intente ponerse de pie con más fuerza y con más brío en lo que es la nueva globalización y que nos veamos en Europa, en América, pero también en los países árabes, también en África y también en Asia. De manera que ese es el segundo punto con el que vamos a conversar o del que vamos a conversar. El tercer asunto es el del liderazgo. Hay un déficit de liderazgo en la cultura, o al menos lo percibimos nosotros. Un déficit de liderazgo social. La cultura tiene que encontrar una vertebración, que diría Ortega, y una vertebración desde la sociedad, no desde las administraciones. Están muy bien las administraciones. Estamos muy contentos de que el Ministerio de Cultura haya dado un empujón a su presupuesto y tenga unas políticas y unas proyecciones, pero pensamos que ciertamente la cultura tiene que encontrar esa vertebración, ese liderazgo, tenemos que descubrirlo. Es la propuesta que hacemos para esta conversación. El foro no es más que una conversación y en la conversación lo que queremos es encontrarnos, dar nuestras opiniones, ver en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo y ver qué es lo que podemos hacer juntos. Y queremos hacerlo sobre todo teniendo en cuenta lo que decía Winston Churchill. Cuando entras en una conversación, lo importante es acabar los temas, agotar los temas, pero no a los que conversan. De manera que esperemos que no agotemos a nadie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joan. Gracias también a los otros dos codirectores presentes en la sala. Y ya para terminar, Dulcis Infundo, nuestra directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, Adriana Moscoso. Por favor, Adriana. Buenas tardes a todas y a todos. Permitidme que comience dando las gracias, como no puede ser de otra manera, al Círculo de Bellas Artes, a la Fundación Ortega Marañón y a Planes Media por haberme invitado, por haber invitado al Ministerio de Cultura y Deporte a poder estar en esta inauguración de esas jornadas que nos parecen esenciales y la verdad es que escuchándoos, y bueno, ya lo sabía, por eso estamos aquí también, es muy esperanzador ver cómo estamos alineados, ¿no? Y eso, Joan, acabas de decir, yo creo que tiene que haber una colaboración y una comunión, si me permitís, muy estrecha entre el impulso que sea desde el sector privado, desde la sociedad civil y también desde el sector público para poner a la cultura en el papel
que se merece y también que demanda la sociedad de nuestro tiempo. Así que enhorabuena, de verdad, a los 3 codirectores también por esta iniciativa. Creo que van a ser 2 días en los que va a haber un conjunto de expertos, además de absolutamente acreditados, también muy diversos, no solamente del sector de la cultura, sino también del sector de la ciencia, de la investigación, y creo que ese es también un acierto enorme, porque es sin duda una de las cuestiones, yo creo, más de actualidad y uno de los mayores aportes que puede hacer la cultura hoy en día, y es precisamente esa capacidad de unir el esfuerzo y la innovación de distintos sectores de la investigación, de la actividad intelectual y bueno, creo que vais a poder también disfrutar de ese aporte distinto, como decía. ¿Cuál es el valor de la cultura? Es, desde luego, una cuestión importante que nos interpela y que nos recuerda precisamente pues eso, de dónde venimos en este último año y medio, cómo la cultura nos ha permitido superar, surfear lo mejor posible los peores meses de confinamiento y cómo hemos visto que es eso, que es sobre todo un bien de primera necesidad para todos nosotros, ¿no? Cómo nos hemos refugiado en esa cultura y cómo es importante, por lo tanto, que podamos preservar las distintas formas de expresión a través de las cuales se traslada a la sociedad, ¿no? Así que, bueno, creo que esa dimensión social, pero también la dimensión económica que tiene la cultura es lo que tenemos que poner en valor en estos días. No quiero aburriros con datos y muchas veces desde el Ministerio de Cultura y Deporte es nuestra obligación, aportamos, ¿no?, esta cifra del casi 3,5% de aportación de la cultura al PIB nacional, pero también creo que es importante recordar que el sector cultural aporta más que sectores que están arraigados en nuestra tradición y también simbólicamente nos dicen mucho para nosotros como el sector de la agricultura, ¿no? Estamos por encima de la aportación que hace el sector de la agricultura y, por ejemplo, también el sector de las telecomunicaciones. Es decir, que podemos con toda la legitimidad pedir y reclamar y también aportar en función de la relevancia que tiene este sector en la sociedad y en las políticas que debemos de desarrollar como tal. Como decía, bueno, la crisis ha puesto en valor, ¿no?, toda esta importancia y yo creo que es esperanzador también ver cómo se ha recogido, no solamente en los planes que tenemos a nivel nacional, que ahora me gustaría explicaros un poco también, sino también cómo la propia Comisión Europea, en una comunicación que ha sido muy importante para los países miembros del pasado de mayo del 2020, en la que fija un poco lo que tienen que ser los 14 ecosistemas prioritarios para la recuperación de Europa, está el sector cultural, cómo el Gobierno español recoge ese guante y en las 10 políticas palanca que diseña para implementar el plan de recuperación, transformación y resiliencia de nuestro país están las industrias culturales y deportivas españolas. Y bueno, y ahí es donde estamos, en ese momento es en el que estamos ahora mismo y en donde estamos aunando todos nuestros esfuerzos desde el Ministerio de Cultura y Deporte, por supuesto, en un trabajo consensuado y en colaboración permanente con otros ministerios, como no puede ser de otra manera, porque las políticas son transversales y los objetivos que marca el Plan de Recuperación y Resiliencia, que son avanzar hacia una economía más verde, una mayor sostenibilidad, una mayor igualdad y una digitalización de nuestra sociedad, precisamente desde cultura es desde uno de esos sectores, de esas áreas desde donde más podemos impulsarlo. La tecnología digital es un aliado y se alimenta recíprocamente. El sector cultural puede aportar mucho al desarrollo tecnológico y, por supuesto, la tecnología puede aportar mucho a cómo podemos acceder y disfrutar de la cultura. Y bueno, no quiero extenderme mucho más porque la verdad es que todo lo que he oído hasta ahora, pues como os decía, creo que lo que hace es pues confirmar
que estamos en una misma línea de pensamiento y que es una oportunidad única la que tenemos como país, porque somos, esto a mi ministro le gusta mucho decirlo y a mí me gusta mucho oírselo, somos una potencia cultural y podemos ser una superpotencia cultural. Tenemos un idioma que hablan más de 600 millones de personas en todo el mundo y tenemos una riqueza, una diversidad cultural, 4 idiomas oficiales, uno de ellos el castellano que nos permite estar en todo el planeta, unas industrias culturales y creativas arraigadas, algunas de ellas con siglos de tradición, como pueda ser el sector de la edición del libro, pero por supuesto son dinámicos y competitivos el sector audiovisual, el sector musical, el sector del videojuego, por solamente mencionar algunos. Tenemos un marco jurídico que nos da mucha seguridad, una legislación de propiedad intelectual que es modélica a nivel internacional. Estamos trabajando en un estatuto del artista para que haya equidad y haya justicia y nuestros trabajadores culturales bueno, pues tengan las condiciones mejores y más justas, no mejores que nadie, sino las que se merecen para poder desarrollar plenamente todo su potencial creativo. Tenemos ese reconocimiento, como os decía, tanto del Gobierno como también de las instituciones europeas, de que la cultura ha de ser central, ha de estar en todos, en el centro de lo que ha de ser el diseño de las políticas que nos permitan abordar los retos de nuestra sociedad, y con el impulso del sector privado, de la sociedad civil y la apertura del sector público a todos vosotros, a todo lo que viene de esa iniciativa individual y colectiva, pues yo creo que podemos conseguir grandes logros y podemos hacer que la cultura bueno, pues genere trabajo de calidad, nos permita responder a todos esos retos de los que hablo. También, por ejemplo, el reto demográfico es una de esas políticas en las que también estamos trabajando y aportando muchas propuestas desde el Ministerio de Cultura. Y nada más, simplemente insistir en que para todo ello pues necesitamos ese tipo de encuentros y que haya muchos más. Y felicidades.